somos tu casa. Bueno, hermanos, gracias, hermanas, por el tiempo que han tomado. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en la carta de Tito. La carta de Tito, capítulo 3, y he considerado el versículo 3 para que el Señor nos hable a través de este versículo en esta noche. Yo quiero preguntarle a usted cuáles son las reacciones. ¿Cuáles son las reacciones de una persona cuando está feliz? ¿Qué hace una persona cuando está contenta? Cuando le dieron una sorpresa y le llenó de gozo, de alegría. No sé en quién estará pensando usted, pero cuando uno está muy contento puede hacer cualquier cosa. Puede reaccionar de una manera increíble. Así que yo quiero preguntarles en esta noche, ¿cuántos están contentos? Dios mío, necesitamos muchos milagros acá. Si estar en la casa de Dios, si estar adorando al Señor, si estar alabando al Señor a usted no lo pone contento, usted necesita un milagro. ¿Cuántos están contentos esta noche? Si está contento, levante la mano derecha. Si no me está mintiendo, levante la mano izquierda. Y si de verdad está diciendo la verdad, levante el pie derecho. Y si usted quiere que yo le crea, levante los dos pies y dele un fuerte. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es que no quiero pensar, hermanos, en lo que un día fuimos nosotros. Quiero meditar en este versículo y pensé en ponerle un tema muy interesante. Nosotros también un día fuimos así. Yo quiero que usted vea al vecino de la derecha, al de la izquierda, al del frente y al de atrás y dígale, un día yo fui así. Un día también yo fui así. Dice el apóstol, para que, número uno, no volvamos ahí. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Éramos rebeldes, extraviados. Éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Vivíamos en malicia, en envidia. Éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. Y el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Entonces, ¿qué hace usted viviendo ahí? Nos salvó. ¿Por qué dice? No por nuestras, ¿cómo se llama? Obras, cosas de justicia que usted y yo hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es posible que un cristiano sea rebelde si lo ha renovado el Espíritu Santo de Dios. No es posible que un cristiano, hermano, se llame cristiano y sea un insensato, sea un extraviado, sea un esclavo de concupiscencia, sea, hermano, o esté viviendo en malicia, en envidia y aborreciendo unos a otros. No es posible. No es posible. Tenga la bondad de sentarse y dígale a la silla, yo no me caso contigo, solo te voy a usar esta noche.
Como cristianos, muchas veces nos llegan momentos de desánimo, de desgano, de enfriamiento, donde ya no queremos nada, estamos fríos espiritualmente. Y eso generalmente nos pasa cuando se nos olvida cómo anduvimos en otro tiempo y cuál era nuestro destino. Se nos olvida cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor. Mediten esto, por favor, en esta noche. ¿Cómo era su vida antes de conocer al Señor? ¿Se siente orgulloso usted de la vida que tenía antes de conocer al Señor? ¿Sabe? Cuando uno conoce la gracia, ni siquiera ni deseos de acordarse de cómo éramos da. Cuando recordamos las cosas que hacíamos, cuando recordamos el ambiente que vivíamos, las palabras que decíamos, la vida que llevábamos, los gritones que éramos. Yo creo que muchos de nosotros no nos sentimos orgullosos de la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. Es importante que nunca se nos olvide cómo vivíamos antes de conocer al Señor. ¿Cómo era la manera de nuestra vida? ¿Usted no ha pensado en eso? ¿No ha reflexionado en eso? ¿Cómo se vería usted haciendo las mismas cosas que hacía antes de conocer al Señor? ¿Ha pensado cuál fuera su perfil, su vida? Debemos de reconocer, hermanos, nosotros que en otro tiempo fuimos como lo dice el texto que hemos leído. Insensatos, rebeldes, malcriados, esclavos de concupiscencia, éramos aborrecibles. Debemos de reconocer que nosotros fuimos un día, ¿por qué despreciables? Por todo lo que hacíamos. Debemos de reconocer que un día fuimos como aquel leproso que vino a los pies de Jesús. Es que cuando nosotros vemos nuestra vida, vemos lo que éramos antes, yo creo que, hermanos, volver atrás, eso sería una locura. Sería insensatez. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero y cada uno de nosotros sabe que ese pasado no era bonito. ¿Qué cantidad de cosas malas no hicimos? ¿Qué cosas no hicimos, hermanos? Y ahora que estamos en la gracia, que estamos en Cristo Jesús, porque mire, ese pasado que usted y yo tuvimos no es un pasado bonito para recordar. Y no lo recordamos para sentirnos orgullosos. Nos recordamos para tener misericordia de nosotros mismos y decir, wow, así era yo. A los hombres les hablo en esta noche, ¿no se recuerdan? La botellita cuando la andaban en la bolsa del pantalón. ¿No se recuerdan las hembras que un día estuvieron en una fiesta como daban vuelta como que eran trompo? ¿Qué locuras esas, verdad, hermanos? Y mire, allí no daba sueño y a la iglesia a dormir vienen. Las hermanas dejaban, bueno, las hembras dejaban los frijoles, dejaban las ollas, dejaban todo en la casa, porque dejaban, si había que lavar, no lavaban, si había que cocinar, no cocinaban, si había que hacer esto, no se hacía, porque es que hay fiesta. Pero para la iglesia, hermano, un plato. Ay, está sushi, por este plato no vienen a la iglesia. Buscamos una excusa
Muchos ya están alegres para ver cuándo vamos a cerrar la iglesia porque hay nieve. No, señores, todavía no es diciembre. Todavía no es enero. Ni la calor se ha ido todavía. Y no esté soñando porque he decidido que no vamos a cerrar la iglesia aunque haya nieve. Porque si cerramos la iglesia, para que usted no corra peligro, para el mall se va, a trabajar se va. Entonces, viniendo para la iglesia, el Señor lo va a guardar. Pero si va para otro lado, es peligroso. Entonces, ¿por qué cerrar la iglesia? Hoy va a estar peligroso, cerremos la iglesia. Pretexto para irse para otro lado. Para el otro lado no hay peligro, hermanos. Y dígame si no es cierto. Buscamos pretextos porque es que, hermano, hay un enfriamiento espiritual. Hay un enfriamiento en nosotros, le hemos perdido la pasión y se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos rescató el Señor, de hermanos, de ese mundo de maldad. Dice la Biblia que en ese mundo vivíamos como animalitos. Yo creo que, hermano, es para estar agradecidos. Hermano, la Biblia dice que nosotros también fuimos un día así. Fuimos, diga conmigo, fuimos. Y el que no lo dijo es porque todavía lo es. Porque yo como Pablo debo de confesar que en otro tiempo fui. A no ser que todavía siga en alguna de esas sinvergüenzadas que dice el versículo. A no ser que yo todavía esté metido en algo que deshonre al Señor. Nosotros también fuimos un día como aquel leproso que vino a Jesús. Quiero leerle estos versículos en Lucas capítulo 5, verso 12. Lucas capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra del Señor. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Jesús no tenía problema con estar con los leprosos. Jesús lo tocó. Este hombre se acercó. Y la lepra, hermanos, en los tiempos del Señor, del Jesús, en el tiempo de Cristo, era una enfermedad que era incurable. Porque no solamente afectaba la salud de la persona, sino que también su vida entera era afectada. Lo volvía una persona rechazada por la sociedad, marginado. Y que esa enfermedad poco a poco iba deteriorando su cuerpo, su piel, hasta hasta que la persona quedaba irreconocible. La lepra comenzaba con una cosa tan pequeña, una llaga tan pequeña, poquito a poco iba avanzando y cubría todo el cuerpo. Esa es la razón por la que la lepra se compara perfectamente con el pecado de nuestra vida. Nos vuelve insensibles, nos destruye sin darnos cuenta. Y poquito a poco va desfigurando nuestra vida. Nos vuelve personas rechazadas, marginadas, algunas veces hasta por nuestra propia familia. Y comienza con algo que parece insignificante, inofensivo, con una cosita tan pequeña. Ahí comienza la lepra. Nadie va a ir a cometer un gran pecado si no comenzó con algo, con un pensamiento, con una cosita poquita, con algo. Ahí comenzó. Todo comienza con una cosa tan pequeñita que va avanzando y va avanzando y va avanzando hasta que te encuentras en el punto que ya no puedes salir de ahí.
Ya no puede salir de ahí. Nosotros, hermanos, nunca debemos de olvidar que un día vivimos así como aquel leproso delante de nuestro Dios, que llegó delante del Señor, llenos de pecado. Era incurable. Nadie nos podía ayudar. Nadie podía perdonar ni limpiar nuestro pecado, solamente el Señor. Y Él lo hizo. ¿Por qué, hermanos, querer volver atrás? Si en algún momento viene a su mente la intención de volver atrás en su vida cristiana, yo le recomiendo que lo piense, porque su destino va a cambiar. Íbamos en un camino equivocado. Llevábamos una vida equivocada. Nuestro destino estaba equivocado y el Señor nos encontró. La gracia nos alcanzó y nos puso en el camino correcto que nos lleva al cielo. Nos puso en la gracia redentora. Nos dio el amor y nos aceptó así como éramos. Limpió nuestra lepra, nuestro pecado, y nos dio un reino. Y dijo: bienvenidos a mi reino, manada pequeña, no temáis, les dijo a los discípulos. Ahora tenemos nosotros la cobertura de Dios. Tenemos la gracia del Señor. ¿Por qué estar pensando en volver atrás? ¿Por qué, hermanos, no tener ese amor por el Señor? Debemos de recordar todo lo que el pecado había hecho en nuestra vida. Cuando estuvimos en esclavitud, cómo vivíamos y todo lo que habíamos perdido por causa de nuestros pecados. Mire, ¿usted cree que es de inteligentes, hermano, gastarse el dinero en la cantina y dejar de comer a los hijos? ¿Usted cree que es inteligente hacer a otros ricos destruyendo nuestra propia vida? Porque eso es lo que hace la persona que está con vicios, que tiene vicios. Está haciendo a otros ricos y se está destruyendo. O sea, está pagando para destruirse. ¿Será eso de inteligentes? Y así éramos nosotros. Así estábamos nosotros. Nunca debemos olvidar que nuestro Señor nos tocó con su gracia, nos dio palabra de vida eterna y ahora somos hijos de Dios. El versículo 13 dice: entonces extendió Él la mano, le tocó diciendo: yo quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Al instante. Hermanos, el Señor dice: yo quiero que sea limpio, yo quiero tocarte, pero tú tienes que humillarte, tú tienes que rendirte como el leproso. Señor, ten misericordia de mí. Y él le dijo: ¿qué quieres? Quiero ser sano. Si quieres. Y Jesús le dijo: sí, quiero. El Señor siempre quiere. El Señor nunca te va a decir que no para limpiarte de tu pecado. El Señor nunca te va a decir: no, yo no te puedo perdonar. No. En la cruz ya nos perdonó. En la cruz ya nos redimió. En la cruz Él derramó su sangre para la redención de nuestras almas. Ya estamos redimidos en Cristo Jesús. Solo es cuestión de mantenernos firmes, adorándole a Él y buscándole a Él. El problema es que muchos de nosotros vivimos una vida de conformismo. Nos conformamos, hermano, en la casa. Nos conformamos con una alabanza en el CD del carro. Nos conformamos con el versículo del día en la Biblia de hoy. Nos conformamos con algo tan mínimo. No hay pasión. Y el Señor dio una señal. El Señor dijo que en los últimos tiempos muchos iban a tropezar y que iba a venir un enfriamiento, y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos iba a enfriar. Hermano, que no sea uno de ellos usted, que no sea de los que se está enfriando, que no sea de los que está tropezando. Hermano, usted incluso puede pensar que: Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Porque el Señor tiene un propósito contigo. Es tiempo que la iglesia despierte. Es tiempo que entendamos que somos hijos de Dios, somos cristianos. Tenemos una iglesia, tenemos compromisos. Despertemos y trabajemos en la obra del Señor. Hagámoslo con amor, hagámoslo con pasión. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia, la palabra del Señor, compara la palabra de Dios es comparada como pan, como la comida, pues? Ahora yo le digo a ¿usted cree que puede pasar un día usted fácilmente, a no ser que esté ayunando, sin comer? ¿Por qué nos descuidamos de comer la palabra de Dios? Porque un día también nosotros fuimos como aquel ciego.
Aquel ciego a quien el Señor le dio la vista. En Marcos capítulo 10, verso 46, esta historia es una historia muy hermosa, tiene muchas fuentes de cómo nosotros podemos llenarnos de información acá y de bendición. Mire, Marcos capítulo 10, verso 46 hasta el 52, lo vamos a leer. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mire qué tremendo. ¿Quién era este Bartimeo? ¿Por qué Bartimeo sabía que Jesús venía de la descendencia de David? ¿Y por qué Bartimeo sabía que Jesús era maestro? ¿Por qué Bartimeo estaba ciego? ¿Por qué Bartimeo se le aparece en el camino de Jericó a Jesús? Así como Bartimeo estaba, hermanos, mire, nosotros no hemos entendido a plenitud la gracia del Señor. Uno de los regalos más maravillosos y más grandes que Dios nos ha dado es la vista. Piense, ¿qué haría usted sin la vista? ¿Ah? Y uno de los momentos más duros, más difícil para alguien es perder la visión. Porque cuando una persona pierde la visión, va a tropezar, se va a lastimar, se va a perder, etcétera, etcétera. Ese hombre llamado Bartimeo, cuando oyó que Jesús iba pasando cerca de él, comenzó a clamar, porque él sabía que el único que podía darle la vista era el Señor. Y nosotros venimos aquí todos los días de culto, hermanos, a clamar al Señor y seguimos ciegos. No queremos ver. Pero nuestra ceguera no es la ceguera de los ojos, es una ceguera espiritual. No queremos entender, no queremos ver. Tal vez no éramos ciegos de la manera que lo era Bartimeo, perdón. Nuestra ceguera o la ceguera de hoy es peor. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo es posible que no tengamos las prioridades que el Señor nos manda que tengamos? ¿Cómo es posible que nos descuidemos tanto? ¿Cómo es posible que solo reclamemos nuestros derechos sin dar lo que tenemos que dar? No podemos estar reclamando. No podemos estar reclamando. ¿Con qué derecho va a venir usted a reclamar? Lo que le puede decir al Señor es lo que el proverbio dice: yo hablé y no escuchaste, yo te llamé y no hiciste caso, yo te busqué y no quisiste ser hallado. Ahora, dice el Señor, yo no te voy a escuchar. No es buena recomendación que lleguemos hasta ese punto. Proverbios capítulo 4, versículo 19 dice que el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. No le estamos dando el valor al Señor que Él se merece, hermanos. No lo estamos amando. Y no me estoy refiriendo a ser religioso, no, sino a amarlo más. Esas tinieblas en las que vivíamos, esa ceguera espiritual, no nos permitía ver cómo estábamos destruyendo nuestra vida por causa del pecado. Estábamos mal.
Yo me alegro porque estoy en la gracia y quizás aquí tenga que llorar, quizás aquí tenga que sufrir, quizás aquí tenga, hermanos, que tropezar, que caerme, pero les aseguro que en el suelo no me quedo porque nuestro destino es el cielo, porque atrás, allá donde estuvimos, donde fuimos, ¿quién quiere volver? ¿Quién quiere volver? Nadie. Muchos de nosotros salimos de los vicios, de las adicciones. Y sí, no nos damos cuenta del daño que nos estábamos haciendo, que nos estábamos causando a nosotros mismos y a nuestra familia. El trabajo que nosotros, o con el que nosotros nos ganamos el pan diario, es sagrado. Y lo estábamos quemando, lo estábamos invirtiendo, lo estábamos malgastando. Dije anteriormente, estábamos pagando para destruirnos. No nos dábamos cuenta del desorden moral, sentimental, financiero que teníamos en nuestras vidas. Ya no estamos ahí. Dígale a su vecino, ya no estamos ahí. Nosotros en otro tiempo estuvimos ahí. Y Pablo dice, estuvimos ahí, estuvimos ahí. Estuvimos ahí. Y no era bonito, hermano, no era bonito. En ese momento, cuando nos hablaban de Jesús, no queríamos. Claro, ¿cómo íbamos a querer? No queríamos. No queríamos saber nada. ¿Por qué? Pues obviamente no queríamos salir de ahí. Pero cuando venimos a Cristo Jesús encontramos un propósito. Hasta que nosotros también, al igual que Bartimeo reconoció que necesitaba la ayuda del Señor. Clamó por misericordia. Y cuando Cristo vino a nuestra vida, nos trajo también luz, iluminó nuestro corazón. Nos dimos cuenta. Y hermanos, mire, cuando nosotros abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta de cómo vivíamos, hermanos, nos avergonzamos. Y ahora nos reímos quizás al ver cómo la gente... Pero es que yo tengo un celo que me consume, dijo el apóstol, de por qué es que en el mundo, por ejemplo, su servidor pasaba todo el domingo en la cancha, dejaba a mi esposa con mi hijo sola y yo en la cancha, jugando fútbol con los amigos. ¿Y por qué ahora, hermanos, el culto de 1 hora y media y muy tarde? Es que ahí salen muy tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos íbamos a los conciertos de toda la noche. ¿Por qué cantan tanto en la iglesia? ¿Por qué será que no se apuran? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo tremendo es que no nos cansábamos. No nos cansábamos. Es tremendo, hermano. Ahora, mire, nosotros podemos caminar en luz, vemos claramente el camino correcto, sabemos por dónde debemos de seguir. ¿Y qué más necesitamos? Quiero compartir un versículo que está en 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la ¿qué? Faz de Jesucristo. Preste atención como dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Andamos en luz o andamos en tinieblas? ¿Vemos o estamos ciegos?
¿Queremos o no queremos? Porque el Señor a nadie tiene en la iglesia a la fuerza. De las tinieblas resplandeció la luz. Aunque a usted no le guste, éramos tinieblas. ¿Qué ejemplo cree que estábamos dando? Éramos tinieblas, pero de las tinieblas resplandeció la luz. Y ahora somos luz. La pregunta es, ¿qué tipo de luz eres tú? ¿De esa que apenitas alumbra? ¿De esa que nadie quiere acercarse porque no, si me acerco él está más oscuro que yo? ¿Qué tipo de luz eres tú? ¿Cómo estás alumbrando? ¿Cómo estás alumbrando? Nosotros también un día estuvimos muertos, sin esperanza, como Lázaro, y Cristo nos dio vida. Quiero recordarle algo, iglesia. Quiero recordarle algo a cada uno de ustedes en esta noche, que está escrito en Juan capítulo 11, verso 38. Juan 11, 38 y 40 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra, Marta. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sabe cuántos días teníamos de muerto nosotros? En delitos y pecados, hermanos, ya hedíamos. El pecado hiede, y no hiede rico, huele mal. Pero Jesús llegó, hermanos, a un lugar y donde había una persona que no tenía ninguna esperanza. Tenía 4 días de haber muerto. Estaba en una tumba y el olor de la muerte ya se sentía por todas partes. Hermanos, pero Jesús llegó, y cuando Él llega a donde este hombre que tenía 4 días de haber muerto, hermano, ¿qué hizo Jesús? Lo resucitó. Nosotros no debemos nunca de olvidarnos que también estuvimos muertos. No por 4 días, por años estuvimos muertos en delitos y pecados. Muertos espiritualmente, sin esperanza, destinados a la condenación eterna. Cuando de pronto apareció Cristo en nuestras vidas y nos trajo vida y nos dio vida y nos dio vida eterna en Él. Quiero recordarles lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. ¿Y Él qué cosa hizo? Nos dio vida. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo como que si no hemos nacido de nuevo? ¿Cómo es posible que vivamos en cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo Jesús? En el momento, hermanos, que venga a nuestra vida, ese tiempo, ese momento de desánimo, y que sintamos o queramos regresar atrás, debemos de recordar que nosotros estuvimos muertos, que no teníamos esperanza y que nadie podía ayudarnos, solamente Cristo Jesús. Era la condenación eterna, era el infierno. Pero qué lindo, hermanos, que un día Jesús nos llamó por nuestro nombre. Él dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos pueden reconocer eso? El amor y la misericordia del Señor son tan grandes
Y en vez de sentirnos desanimados o con deseos de abandonar su camino y volver atrás, tenemos que tener un corazón agradecido y tomar decisiones, hermanos, como las que tomó Josué cuando él dijo: allá vean ustedes lo que van a hacer, yo en mi casa vamos a seguir al Señor, vamos a servir al Señor. Yo en mi casa vamos a servir al Señor. Ahora, quiero que usted, por favor, regrese conmigo a los versículos que leímos. En Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. La insensatez no nos permitía ver el amor de Dios. Éramos rebeldes, hermanos. Le contestábamos al patrón. Éramos rebeldes en toda nuestra manera de vivir. Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Vivíamos en malicia, en envidia, y éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En el mundo, allá, hermano, cualquiera se agarra a golpes con cualquiera, pero en la iglesia, ¿cómo es posible que eso pase? ¿Cómo es posible que nosotros no entendamos de dónde nos sacó el Señor? Y que valoremos tan poco, hermanos, el adorar a Dios y el estar en su casa. El problema, hermano, más grave que yo veo es que le da tristeza a uno, es ver que en la iglesia hayan todavía personas con rasgos de este tipo de personas. Y entonces uno se pregunta: ¿y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso Dios no es el mismo? ¿Acaso el Señor se olvidó que tenía que cuidarnos, salvarnos y estar con nosotros? No, hermanos. Cristo viene pronto. Él va a pedir cuentas. Y usted va a tener que dar cuentas. Yo voy a dar cuentas, sí. Y yo le voy a decir al Señor: yo les prediqué así como estaba escrito acá, pero ellos no quisieron hacer caso. No, yo le voy a decir: Señor, yo les prediqué y todos hicieron caso. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Lo que hace feliz a Cristo es nuestra obediencia. Repito esto: lo que hace feliz a Cristo es nuestra obediencia. Para nosotros como cristianos, escúcheme bien por favor, como hijos de Dios, las cosas que todavía nosotros no hemos podido dejar, las cosas que estamos haciendo, que algunos están haciendo, están tan claras delante de los ojos de Dios, están tan visibles ante los ojos de Dios, que a Dios no lo podemos engañar. Y cada día deberíamos de decirle: Señor, gracias porque ya me hubieses matado, ya me hubieses quitado la vida, pero has preservado mi vida porque has sido bueno conmigo. ¿Sabes cuánto te ama el Señor? Te ama tanto que no te quiere avergonzar. Te ama tanto que te sigue dando una oportunidad. Te ama tanto que te dice: te estoy esperando antes que sea demasiado tarde. Quiero que en unos minutitos, bien rápido, usted cierre sus ojitos y piense: Señor, si esta noche me toca morirme, o si tú vinieras, ¿qué tan segura está mi salvación? ¿Qué tan seguro estoy que me voy contigo? ¿Qué tan seguro estoy que no voy a despertar en el infierno? ¿Qué tan seguro estoy? Padre, en el nombre de Jesús, nadie de los que estamos acá, Señor, queremos perdernos. Nadie queremos ir al infierno. Nadie, Señor. Y no es, Señor, causarle miedo a
a las ovejas. No, Señor, es recordarles lo que dice tu palabra. Señor, inclina tu oído hacia nuestras palabras y escúchanos, por favor, porque te necesitamos. Tú eres la esperanza. Tú eres la esperanza de nuestra vida. Tú eres la esperanza de salvación. Señor, aquí estamos delante de ti. Te necesitamos, Señor. Yo bendigo a tu pueblo. Señor, bendigo a las vidas que hoy han escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Efesios Televisión, un canal de esperanza y gente de promesa, llevando palabra, llevando alabanza, llevando a Jesús. Somos tu casa. Efesios Televisión. Somos tu casa. Efesios Televisión. Somos tu casa. Efesios Televisión. Efesios Televisión. Un canal de esperanza. Aquí somos tu casa.